Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, que al fin nos fuimos. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, Entonces, profe. ¿cómo Buenas están? noches, profe. Bueno, iniciemos. Todos pertenecen al área de administración y de contaduría, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Entonces, ustedes ya leyeron las, las instrucciones que le enviaron de investigaciones en el WhatsApp para la Que presentación. si ya enviaron qué, profesor. Como una guía que les enviaron de investigaciones. Yo vi en el WhatsApp y aparecen una información relacionada con la presentación. ¿Ustedes ya la leyeron? Nos No. llegó fue por correo electrónico, Bueno, un correo electrónico que dice bienvenido a Semillero Especial y ahí vienen varios asuntos. Una sí, explicación, capacitación del Estado, partes que componen, normas APA, ejemplo de Estado, capacitación sobre búsqueda, semillero y unos videos de YouTube. eso, lo vieron, lo revisaron, todo lo que está allí, Ya, señor. Sí, señor. pero sí lo leyeron. Yo lo he estado leyendo porque realmente es mucha información, no he terminado. Bueno, lo importante, primero, ustedes tienen la guía para la preparación de su proyecto. ¿Cuál guía? Una guía que les entregan para, o sea, ¿cómo están haciendo ustedes su proyecto? Comencemos por el principio, mejor dicho, para no comenzar a hablar tonterías. Entonces, todos tienen un proyecto, van a iniciar un proyecto o cómo están, cuéntenme. En este Profe, pues momento en estamos en realidad, ceros. exacto. Y ¿En qué, no, perdón? no tenemos ni tema ni línea de investigación, nada nos han informado acerca de eso. Ya, bueno, Se no. supone que Solo- para eso es esta reunión. ya, no, es que, digamos, en el semillero pasado, algunos muchachos ya tenían adelantado prácticamente parte del trabajo. Entonces, digamos, fue un poco más sencillo hacer eso, pero bueno, eso no importa. Lo interesante es que nosotros ahora vamos a mirar, entonces regálenme un segundo. Yo busco en mi información y si puedo de una vez les envío para ir adelantando. Regálenme un segundo, por favor. Claro que sí, profe. Bueno, voy a abrir una guía y voy a comenzar a hablar. No es que vamos a definir todo hoy, pero quiero que al menos ya tengan una primera visión de lo que se va a hacer, ¿vale? Entonces vamos a mirarla. Bueno, entonces, esta guía, ¿la están viendo, por favor? Sí, señor.
Bueno, esta es la Señor. explicación de las partes para la presentación del proyecto de grado o semillero. Es tal como aparece acá, ustedes y nosotros vamos a ir adelantando. A ver, quiero comenzar con algo que, digamos, en términos de tiempo va a ser bastante acelerado. Solo tenemos casi creo que mes y medio, si no me equivoco, o 2 meses máximo para elaborar este proyecto de semillero. ¿Listo? Entonces, les voy a ir leyendo, vamos hablando en la medida en que usted me diga si entendí, no entendí, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el título del proyecto, pero antes de iniciar el título del proyecto, Lisette, cuéntame, Lisette. Lisette, Profe, yo quiero contarte algo antes de... ¿Ahí me escuchas? sí, sí, perfectamente. Ok, yo por lo menos estoy un poco perdida porque primero, digamos que antes de como de todo lo que tenemos que presentar, mi pregunta es, ¿el, ¿el tema va a ser libre, lo podemos manejar nosotros o la universidad lo da? Porque pues digamos que antes de esto tuvimos una reunión directo con el director de proyectos y semillero, y pues básicamente lo que decía la compañera de esta reunión era con el fin de, uno, hacer los grupos y dos, pues validar los temas, pero ahí me pierdo si es libre, si nosotros podemos manejar el tema cuando tú Ya, dices o te refieres a ya. que ya venían adelantados, digamos, otros compañeros. Sí, a ver, entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a salirme nuevamente de esta, aun cuando, es decir, lo primero que quiero es que vean y luego te respondo la pregunta y comenzamos por esa parte. Pero quiero que vayan mirando, simplemente mirando. Vamos a decir que ya no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cierto? Y luego nos reunimos y analizamos el tema a tratar, ¿cierto? Lo definimos nosotros dentro de esa línea de investigación y comenzamos ya con esto que vamos a mirar y a leer inicialmente. Entonces, digamos, solamente en términos de posibilidad, ustedes ya tienen un proyecto que se denomina economía creativa en el sector de la industria manufacturera, en el sector del área comercial, ¿sí? Entonces, le damos un título al proyecto con base en lo que vamos a analizar después de leído este documento. Entonces, lo primero que viene es el título del proyecto que vamos a elaborar con un máximo de 8 palabras. Luego viene un resumen ejecutivo. Voy a leer un resumen ejecutivo que debe contener máximo 500 palabras y luego viene una tabla de contenido, qué es lo que tenemos que hacer. Esta parte es cómo va a ir distribuido nuestro proyecto, ¿cierto? Con una tabla de contenido, con una tabla de figuras y con una tabla de anexos o apéndices, ¿cierto? Luego viene lo importante que es la introducción sobre el tema que ustedes han seleccionado, ¿sí? Repito, esto es después de que vayamos a hablar en el día de hoy de los temas. Entonces, vienes ya de una vez acá, yo se los voy a entregar ahora mismo, lo envío, esta misma información se la envío al grupo de semillero para que la tengan a la mano, para que le estén mirando permanentemente y se guíen tal cual como está acá, ¿sí? O sea, si ustedes se salen de acá, eh, infortunadamente de pronto, el día de su presentación, les pueden rechazar por alguna situación. Es por eso con el mismo día, hoy les envío esto. Es un mínimo de una página y máximo 2. Repito, después lo vamos mirando. Luego viene el planteamiento del problema, luego viene la formulación del problema, la justificación, los objetivos generales y específicos, el estado del arte. Esta es la parte más importante que van a tener que elaborar ustedes. ¿Por qué?
porque en el estado del arte se resume, se analiza, se interpreta, se recoge todo lo que se haya escrito, lo que se haya comentado, artículos, ponencias, conferencias, revistas de periódicos, en fin, sobre el tema que ustedes van a tratar. Les dije, por ejemplo, vamos a mirar la economía creativa en la industria manufacturera. Entonces, ustedes comienzan a buscar todo lo que tenga relación con la economía creativa en la industria manufacturera. Entonces, pueden haber existido artículos, pueden haber existido ponencias, alguien ha dictado una conferencia, en un periódico salió un tema donde se hablaba de cómo la industria necesita que haya emprendedores que innoven el sector, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todo lo que se haya escrito en el estado, en su proyecto, o en su tema más exactamente que en el proyecto, lo traen aquí a estado del arte. Son mínimo entre 10 a 15 páginas de acuerdo con el tema tratado en el proyecto. Entonces, vamos a tomar como referencia la economía creativa en el sector industrial. Todo lo que se haya escrito y lo van a analizar de manera tal que la información que van recogiendo, que van recolectando, van a hacer ustedes una especie de archivo, porque allí lo más importante también es de dónde salió ese artículo, de dónde salió esa investigación, de dónde salió. Entonces, ¿para hacer qué? Para hacer nuestra bibliografía o nuestra tabla para decir o para manejar la información, ¿cierto? Para este paso se deben realizar búsquedas de la literatura científica que permita demostrar el avance del conocimiento científico en este campo. Palabras más, palabras menos, lo que les acabo de contar. ¿Qué se ha escrito? En el periódico El Tiempo, todo tiene que ser una bibliografía válida, no, por ejemplo, una bibliografía del Rincón de los Vagos, que eso es una bibliografía que no sirve y que no se acepta porque nunca ha sido validada. O, por ejemplo, o adquiría o no sé qué, nada de eso sirve. Tiene que ser literatura científica traída de, digamos, de sistemas como Cielo, como Dialnet, como Google Científico, válidas. Toda esa literatura tiene que ser válida. Y ustedes lo que arman con toda esa información es una narrativa donde en el estado del arte ustedes plantean en relación con el estado, en el estado creativo, con la economía creativa de la industria o de la zona del área industrial, en el periódico El Tiempo se manifiesta que tal persona escribió sobre la importancia que tiene la economía creativa en el sector industrial, etcétera, etcétera, y ustedes hacen un mini resumen de 2 o 3 renglones del artículo. Después lo vamos a ver. Tranquilos que esto es un comentario. Después yo voy a tener como propósito reunirme con ustedes, con cada grupo que vayamos a crear en el día de hoy y comenzar a orientarlos. ¿Listo? No es que yo les diga, bueno, ahí tienen, comiencen a hacer. No, lo vamos armando entre ustedes y yo. ¿Listos? Luego sigue, esta es una serie de marcos, ¿cierto? Siguiendo con el estado del arte, se deben incluir los autores más reconocidos en la temática, un análisis de los trabajos publicados en los últimos 5 a 10 años como máximo. Si usted me trae un artículo del año 2008, pues eso ya está más que revaluado. Eso ya no tiene ninguna validez a nivel científico. Entonces deben buscar artículos de mínimo 10 años atrás. Máximo, máximo, de 10 años atrás. Describir los principales componentes, elementos del tema,
cómo se ha abordado el tema, documentos que van a ayudarnos a entender qué se ha escrito, qué se ha comentado, eh, qué se ha escuchado en una entrevista. Por ejemplo, ustedes pueden traer una entrevista que se le hizo al señor Guillermo Nieto, es el director de la Corporación Nacional de Industriales. Y eso les sirve para ir recolectando toda esa serie de información que vamos a llevar al estado del arte. Esto lo vamos a ver después. Luego viene un marco contextual, ¿cierto? Que delimita la investigación porque la vamos a cerrar. ¿Qué significa? Que no la vamos a dejar. Es economía creativa en el área, en el sector industrial de Colombia, porque eso no lo hacemos ni en un año. En Cundinamarca, tampoco. En Bogotá, si tienen la suficiente cantidad de información, lo podemos hacer, y si no, lo cerramos más. En la localidad de Engativá, en la localidad de Barrios Unidos, la cerramos para que no nos quede tan grande. O si de pronto, les voy a poner un ejemplo, un estudiante en el semillero pasado, el proyecto era crear una estación de radio en un pueblo en Cundinamarca, bueno, en Nilo, por ejemplo. Pues en Nilo no existe la radio, y un muchacho planteó toda la investigación. ¿Con base en qué? Con base en otras emisoras de radio, no solamente de Cundinamarca, sino de otras partes del país, pero tomándolo como referencia. Pero su estudio se limitó al sector del Nilo, nada más, de cómo crear una estación de radio en ese. Entonces, por eso vamos a demarcarlo geográficamente. Conceptual es el problema, en qué consiste el problema y cuáles son las definiciones de las variables que ustedes van a elaborar. Por ejemplo, siguiendo con nuestra referencia, el Estado, la economía creativa en la zona industrial. Pues, ¿qué es la zona industrial? Que comprende un término que vamos a utilizar y que permanentemente estamos haciendo. Entonces, es una especie de relación como un glosario. Ese es el marco conceptual, ¿cierto? Los términos claves que van a ser usados con mayor frecuencia. En nuestro caso sería industrial. Entonces, ¿qué es la industria? ¿Qué comprende? ¿Qué tipo de industrias hay? Pues nosotros hacemos un glosario de los principales términos que vamos a manejar. Luego sigue, aquí todo es normas APA, ¿no? Tienen que ir mirando las normas APAS séptima edición que se encuentra en Google. Normas APA, séptima edición, que se encuentra, creo que ahí dentro de si no me equivoco, me decía la niña, ahí les enviaron las normas APA que deben utilizar. O sea, este tema ya lo tendrían ustedes resuelto con ese que les envío yo. Luego viene el marco teórico. Escúchenme bien y con mucho cuidado. Esta es su tesis prácticamente, ¿cierto? Porque es lo que ustedes aportan a la investigación. Son mínimo 30 páginas, ¿cierto? Y se refiere al análisis de teoría, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para la fundamentación del trabajo de investigación. Y aquí viene una serie de puntos. Repito, esto lo hacemos entre nosotros, entre ustedes y yo. ¿Listo? Pero les voy contando. Entonces, en el marco teórico es ustedes, ¿por qué tomaron la famosa economía creativa en la zona industrial como tema para elaborar el proyecto? Porque en Bogotá no existe un estudio, o porque los estudios que se han realizado dejaron una brecha, dejaron un vacío en relación con la innovación. Y entonces ustedes quieren hacer un comentario sobre la innovación, la importancia, los cambios, el mercado,
y ustedes hacen su aporte y de dónde sacan ustedes esta idea, no solamente que la lanzaron como propósito, sino que ya tienen totalmente la parte básica con el estado del arte donde se comentó todo lo que había escrito sobre ese tema. O sea, ustedes ya no pueden decir que yo no conozco, que yo no sé de qué estoy hablando, porque ya ustedes arriba, en el estado del arte, encontraron todo lo relacionado con ese tema. O sea, que ustedes, entre comillas, van a defender por qué hicieron esta o tomaron esta temática como punto para su proyecto. Esta es la parte más importante porque cuando hagan la presentación de su escrito ante el jurado, ellos se van a basar en esto que está escrito, ¿cierto? Ustedes por qué lo eligieron, qué encontraron, qué le aportan a la ciencia como tema de apoyo al área industrial o al sector industrial en cuanto a innovación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es su parte, la suya. Si ustedes se han dado cuenta, en todo lo que hemos hablado, hemos encontrado que lo que traemos es de fuera, de autores, en fin, pero esta es nuestra parte. Eso es lo que le vamos a aportar al proyecto. Y ya le digo, ya venimos parte por parte, que es un marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto luego viene un marco legal. Este marco legal es muy sencillo, simplemente las leyes, las normas, los reglamentos que en algún momento pueden impedir o le pueden aportar a mi proyecto. Por ejemplo, siguiendo con nuestro tema, la zona industrial o el área industrial está apoyado en la ley 48 de 1954 que habla de la posibilidad de que en Colombia surjan industrias como fuente de riqueza para el territorio nacional. Esa es una norma. Otra, hace 3 meses salió una norma que decía que el sector industrial, al ser una parte básica para el país, cuenta con el apoyo y entonces buscamos las normas que en algún momento afecten mi proyecto. Se desarrollan todas las leyes, decretos, jurisprudencia, artículos que complementen y sustenten el trabajo a modo de entender que se ha realizado sobre el tema en el país o áreas de estudio en términos legales. O sea, ustedes encontraron toda la normatividad que se puede encontrar en Colombia para desarrollar esa parte del tema. O sea, que no tenemos impedimentos legales, que no tenemos inconsistencias en cuanto se puede afirmar que la parte industrial tiene el apoyo del Estado, pero hay otra ley que dice que no. Eso es lo que tenemos que investigar. Mínimo 10 páginas dependiendo del tema, ¿sí? A veces no nos gastamos más de 2 o 3 páginas porque no es mucho lo que encontremos, o al contrario, encontramos muchísima ley. Marco histórico, ¿cierto? Mínimo 15 páginas. Esto es relacionado con la idea, con la historia, perdón, del objeto de estudio. Se hace una descripción breve de la institución, empresa u organización relacionada con el problema de estudio. Y ustedes pueden tomar 2 o 3 industrias que nos ayuden a aclarar cuál es la situación de la industria en Colombia. Por ejemplo, aquí dice, Ramírez plantea que es necesario estudiar los fenómenos sociales desde su aspecto histórico para comprender sus cambios. Entonces nosotros vamos a tomar al mismo Ramírez, por ejemplo, que nos habla de la necesidad de que en Colombia haya industrias porque eso en algún momento hace crecer la economía colombiana. Bueno, la metodología. Esto ya ustedes lo debieron haber estudiado en su clase de metodología de la investigación. Eso sí tiene que ver directamente con, aquí ven 2 anexos, 1 y 2, el universo, la población en la muestra. Por ejemplo, en el caso de lo que estaba hablando de la emisora de estos muchachos, la población no era más de 3.000 habitantes, porque esa es la población de allá
del área del Nilo, pero es la población total, incluidos niños, incluidos ancianos, incluidos personas discapacitadas. Entonces uno hace una especie de filtro y se queda con 400, 500 o 1000 personas, que son las que prácticamente van a sentir y van a vivir el desarrollo de este tema, ¿cierto? Entonces hay un universo, que es la población, ¿cierto? Y una muestra que ustedes van a tomar para hacer una encuesta rápida de 10 preguntas a 20 o 30 personas, las que ustedes mínimo 15 personas, ¿cierto? Ustedes la pueden hacer vía internet, la pueden hacer dependiendo del tema, todo es dependiendo del tema, ¿cierto? Entonces ustedes hacen la presentación de la encuesta, la grafican, eso lo trae las hojas Excel. Si no lo saben hacer, miramos cómo nos vemos allá en la universidad y allá nos ponemos cita y miramos cómo podemos ir resolviendo cada punto. Si desde la parte virtual no nos queda claro algo, a veces es mejor hacerlo presencial y vamos a tener de pronto que necesariamente vernos allá. Esto, definición y operacionalización de variables, se refiere a qué tipo de variables van a tomar ustedes. Recuerden que todo esto es metodología, ¿sí? Entonces, si no tienen claro la metodología, van a tener que buscar en Internet la metodología para elaborar proyectos y con base en ella, ustedes la adaptan para traerla acá. Entonces, es una investigación de carácter cuantitativo. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con una cantidad de personas y van a sacar unos índices que representan la respuesta de una población. Entonces, esa es cuantitativa. Es una investigación cualitativa. Eso nos habla de la calificación, ¿cierto? De los adjetivos, es lo que vuelvo y repito. Esto va de acuerdo con la metodología. Técnicas e instrumentos de recolección. Por ejemplo, en este caso, tomamos la encuesta, un cuestionario, una entrevista, cómo van a recoger sus datos. Y esto va dentro de las 8 páginas para la metodología. Y análisis de resultados es ya prácticamente sus conclusiones, mínimo 5 páginas, de acuerdo con el tema de investigación, que encontraron, que resultaron, que concluyen ustedes que en el sector industrial en Colombia estamos atrasados. Colombia es uno de los países que menos ha desarrollado la industria. Es más una economía de servicios donde solamente todo lo hacemos con base en la compra y distribución de bienes terminados, pero industria como tal no existe. Ustedes desarrollan. ¿Qué encontraron dentro de esa investigación? ¿Qué es lo que ustedes maximizan como valor para el tema que se trató? ¿Qué encontraron? ¿Qué le encuentran ustedes de importante a eso? Son sus conclusiones, ¿cierto? Viene con la discusión de resultados, con sus conclusiones y sus recomendaciones y referencias. Miren las referencias, que es lo que ustedes trajeron cuando hicieron el estado del arte y cuando hicieron también, cuando hicieron su marco teórico, también van a tener que relacionar a algunos autores que de pronto les pueden ayudar en esta parte, marco teórico, ¿cierto? Aquí es su aporte. Pueden traer una mínima cantidad de autores, porque esto es de ustedes. Entonces, si se van a poner a trasladar el estado del arte al marco teórico, se lo van a devolver. ¿Sí? Esto lo único que les sirve, esos aportes de la parte del estado del arte, les va a servir para que ustedes fácilmente puedan encontrar. Se terminan 10 minutos, eso porque
Bueno, ya mira, ahorita ese es el caso lo. Bueno, marco histórico, técnicas, metodología, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. Y ya. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, características. Ven, aquí les ayuda con estudios de casos, con análisis, con características. Estas son unas ayudas, ¿no? El anexo 1, tipo de investigación, es histórica, es documental, es un estudio de casos, es experimental, es exploratoria. Esto son las características de una investigación, ¿cierto? ¿Qué tipo de técnica utilizaron? Observacional, experimental, prospectiva. Esto lo deben leer para saber qué es lo que van a hacer ustedes, metodológicamente hablando, ¿cierto? Listo. Y aquí terminamos con nuestra guía. Solo quería, antes de que comenzáramos, para que ustedes se vayan adaptando, adecuando de una manera de conocimiento qué es lo que van a hacer. ¿Listo? Y ahora sí, pero espérense, arreglo yo, que me dice que va a terminar en 10 minutos. Espérenme un segundito. Yo miro acá. Voy a salir. Si se llega a salir, volvemos a entrar, ¿vale? No me deja cambiar el. Bueno, a ver, ahora sí los escucho. Vamos a tener como tema central la economía creativa, ¿cierto? La economía creativa es la misma economía naranja, pero un poco más profunda. ¿Han escuchado hablar de la economía naranja? ¿Alguno de ustedes? A ver, Chinito, ¿sí me están escuchando o no? Sí, sí, señor. Están tan calladitos que me parece que Señor. no. Sí, Ah, sí, bueno. profe, acá estamos. Bueno, a manera Sí, señor. simplemente de comentario, ¿sí está más o menos claro lo que vamos a tener que hacer de acuerdo con el tema que escogamos? Claro, sí Sí, está profe. lo que vamos Ujú. a hacer, pero la duda es nosotros en el semillero, pues en este semillero especial, ¿cómo lo vamos a tratar? O sea, con usted se va a elegir el tema, usted Sí, lo que vamos a estamos haciendo realizar ahorita. grupos, van a hacer individualmente. No, individualmente no terminan ustedes en un SNP. A ver, inicialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear grupos de 3 y hagámoslo ya, en este instante. Entonces, ustedes son, voy a leer aquí los que tengo al lado. Fernanda 12 Vega, sin usted. tenemos 12. Entonces tenemos a Fernanda Vega, Ana María Usaquén, Andrea López, Carlos Ferney, Cristian Castillo, Diana Saavedra, Hugo Castro, Joana Cruz, Lisset Duarte, Lisset Maecha y Sergio Usme. ¿Faltó alguno? Profe, hay un compañero que se desconectó, pero él digamos que es de un grupo. Bueno, listo. Sí, yo, Nidia Ortiz. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar 5 minutos, ¿cierto? Nos vamos a tomar cinco minutos para que ustedes allá, por favor, seleccionen sus grupos máximo 3. No les permiten 4 ni 5, ni es que yo quiero, es que yo trabajo con ellos. No. Lo que la universidad autoriza son 3 personas por grupo. Profe, ¿podemos 2? Sí, claro, obvio que sí. Obvio Ok. que sí. Pero yo le digo máximo 3, no 1. Tampoco me van a resultar con 1, porque no. Eso tampoco se lo acepta. Gracias, profe. Máximo 3. Mínimo 2, mejor dicho. ¿Listo? Pero reúnanse
y en 5 minutos nos volvemos a conectar. ¿Listos? Y espero que ya tengan sus grupos de trabajo. Sí, señor. Bueno, ya. Profe, qué pena, ¿se puede? Esta tiene un, ¿cómo se llama eso? Que resuena. Cuénteme, Cristian. Profe, mucho gusto, mi nombre es Cristian Castillo. Tiene algo prendido que está rebotando la señal. Apague todo lo que tenga prendido. Sí, qué pena, es que estaba conectado desde el carro. Ah, de razón, tiene un fullback. Bueno, Sí, cuéntame. señor. Eh, pues lo que pasa es que nosotros estuvimos en la reunión, en la primera reunión que fue el viernes, y pues Sí. ahí nos habían dicho que se podía de 4 personas. No sé, pues la verdad. Bueno, mientras yo aclaro, hagan la de 4, pero si la universidad mañana me dice que no, tienen que sacar alguno, ¿vale? Listo, profe. Pues sí, Bueno, ¿no? A mí me han dicho el viernes, me han dicho yo no que era tengo de problema. 4. Listo, yo no Pues tengo problema. Vuelvo y le repito, háganlo de 4, pero sí mañana. Y claro, tiene que ser una norma que me digan, mire, profe, solamente hay 3, entonces yo les digo, qué pena, salgan algo. Y si no, pues no hay ningún problema, ¿vale? listo, profe, perfecto. Sí, es que Bueno, yo estuve en la reunión y me bueno, dijeron eso. listo, listo. Gracias. Bueno.